Mi pregunta es, el día de ayer, dieron un comunicado frente que se está generando en la oposición, donde mencionan que ellos tienen un proyecto de país, es un proyecto que ellos denominan proyecto de país, y hacen una crítica a su gobierno, como siempre, presidente. Sin embargo, bueno, pues viendo el panorama en el que se encuentra en estos momentos México, conociendo la labor que usted ha desempeñado por muchos años, esta labor ardua de estar en la oposición en un primer momento y luchar contra viento y marea, pues por muchos años, presidente, y hablar de un proyecto en estos momentos, pareciera que la oposición está generando ocurrencias, no por demeritar a nadie, pero difícilmente, incluso en estos momentos, ante el tema de las corcholatas, llamadas corcholatas, pues es que no vemos que haya este espíritu de realmente de transformación de lo que viene. Los mexicanos a veces nos intentan confundir con estamos bombardeados por mucha información, mucha de ella es falsa. Estaba leyendo hace un rato los diarios, los titulares, hablan de que bueno, hubo mayor crecimiento económico en el periodo de Peña que en el de su gobierno, mayores empleos, cuando bueno, pues usted atravesó por una pandemia, una guerra, en fin, muchas cosas que son falsas. Y ahora, bueno, la oposición viene con este tema de un proyecto de nación. Quisiera preguntarle, el proyecto que usted encabeza, nos queda claro a millones de mexicanos que no es una ocurrencia, que usted ha venido luchando por la transformación de este país, contra viento y marea, como ya lo mencioné, por muchas cosas. Desde la oposición, no le tocó una oposición cómoda como la que están ahorita la oposición actual, le tocó una oposición bastante férrea y pues dura, porque no era lo mismo cuando se era perseguido político que actualmente. Entonces, ¿cómo visualiza qué va a pasar cuando usted se vaya? Ya sé que se lo ha preguntado muchas veces, pero ¿qué va a pasar? Ya sé que dice que el pueblo, pero con este bombardeo de información falsa, donde no dicen las cosas como son, donde pues ha sido a base de mentiras que intentan sostener algunos privilegios con los que todavía cuentan. ¿Cómo visualiza? ¿Qué va a pasar cuando usted se vaya? Podría decir que, parafraseando al presidente Juárez, podría repetir que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de los conservadores es moralmente imposible. Hablando de sus proyectos o del proyecto que mencionan, desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto en la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar, pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno para
servirle a las minorías. Fíjense, esto para los jóvenes. Cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas y Zedillo, por el gobierno de México, neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica y se decide rescatar a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si se rescataba a los de arriba, esto iba a tener un efecto favorable para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas empresas siempre las han utilizado como bandera, las pymes, siempre hablan de eso. Pero en nombre de las pymes, ellos son los que se aprovechan, los de mero arriba, los de la cúpula. Entonces deciden rescatar a los de arriba, banqueros, grandes empresarios, y firman pagarés para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como FOA-PROA. Esto pasó en el gobierno de Zedillo. Bueno, esa deuda está estimada en 3 billones de pesos. Cuando Zedillo informó la primera vez de este rescate, habló que nos iba a costar 125,000 millones de pesos y terminó costándonos 3 billones, muchas veces más, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay 1 billón pendiente. Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50,000 millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. Bueno, ¿quién creen ustedes que cuando se aprobó en el Congreso esta operación, esto para los jóvenes, cuando se aprueba esta operación, un 12 de diciembre de 1998, Día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso? ¿Quién era secretario de Hacienda? ¿Lo puedes buscar? Porque me puedo equivocar. El secretario de Gobernación era Francisco Labastida Ochoa.
el 98 al principio, pero había estado en ese entonces Gurría, cambiado después por Guillermo Ortiz. José Ángel Gurría. Es el que está al frente en estos momentos. Bueno. ¿Quién es ese señor? José Ángel Gurría. Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar. La Bastida y Gurría. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha? 25 años. 35 años, por eso le hablo a los jóvenes. 25. Porque los que tienen 25 años pues estaban naciendo, tiernitos. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? De ese proyecto al que tú hablas. Gurría. Se le llegó a llamar el ángel, porque es José Ángel, se le llamó el ángel de la dependencia. ¿Qué no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata no de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo. Aquí me puedo pasar toda la mañana hablándoles de cómo llevaron a cabo el saqueo del país. Estos que quieren ahora regresar, yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Entonces, ¿qué estoy visualizando? Que van a fracasar, porque la gente está muy consciente. La gente está recibiendo ahora lo que no le daban. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros da, porque esa es la función básica de un gobierno democrático: atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más pobres, a los más necesitados. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, para robar, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Y eso lo sabe muy bien la gente.
Por eso, aunque se nos lancen con todo en los medios de información de manipulación, en los medios de manipulación, no pueden. Ahora ya hasta estamos preparándonos porque como no les funcionó lo de Xochitl, porque ese globo no voló, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia. Los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles. Pues les acabo de dar a conocer lo de Gurría. Yo les aseguro que el 99% de los mexicanos no sabía esto de Gurría. Y no es que no quisieran saberlo, es que no se informaba al pueblo. Los medios estaban totalmente apergollados, controlados, y siguen estando. Nada más que ahora existen las redes sociales, existe la mañanera y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Ya no es lo mismo que cuando ellos tendían los cercos, eran murallas, no pasaba nada, era nada más la opinión del Reforma, que ahí siguen igual, porque tienen sus lectores muy conservadores y que no van a cambiar. Esos, aunque los gobernantes que apoyan les roben y los engañen, van a seguir aplaudiéndoles, porque es una mentalidad conservadora muy difícil de cambio.